Bien, saludos a todos, bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar una estrategia que es buena, la he probado una y otra vez y wow, estoy bastante sorprendido con esta estrategia. Esa estrategia fue sacada de un libro que un miembro del canal me envió. El libro solamente tiene 155 páginas, pero creo que es posible de que esta estrategia pueda ser implementada. La estrategia está diseñada para Forex y he probado ya que se cumple en los mercados sintéticos y también se cumple en las criptomonedas. Entonces, en pocas palabras, la estrategia puede ser aplicada en múltiples mercados. Es sin lugar a duda que funciona mejor en unos algoritmos sintéticos que otros, muy probablemente porque esos algoritmos estarán a lo mejor ejemplificados en algunos mercados Forex, no lo sabemos, pero esos algoritmos dan la oportunidad de hacer entradas bastante buenas. Agradezco a los que me siguen escribiendo al canal de Book Gratis 12. Y bien, poco a poco nos iremos colocando a tono. Yo sé que me han escrito muchas personas pidiéndome estrategia, EA, bots y estoy tratando de complacer a todo el que pueda y tratando de ayudar a todo el que pueda. Entonces, por ello, pues, esta estrategia simple le va a servir a todos, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos directamente a la gráfica. Bien, acá tenemos una gráfica limpia. Vamos a tratar de buscar mercados que nos ayuden. Vamos a a comenzar con el índice de volatilidad 10, a ver qué nos está informando el índice de volatilidad 10. Esta gráfica pues tiene el orden Blood. Si ustedes desean quitar el orden Blood de esta gráfica y de esta estrategia, está bien. Yo he tratado de conseguir confirmaciones en zona de interés. Y pues recuerden que el orden blog está de forma gratuita en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex de Telegram. Acá en la descripción del link está, perdón, en la descripción de este video está el link de los canales y allá lo pueden conseguir. Me siguen preguntando, pues yo sigo diciendo en los videos, pero bueno. Voy a quitarlo porque realmente quiero una gráfica lo más limpia posible. Voy a dejar ese símbolo porque nos va a permitir cambiar algunos mercados. ¿Okay? La estrategia es extremadamente sencilla y simple y me llama la atención cómo se puede cumplir tantas veces. Vamos a comenzar con una media móvil exponencial, una EMA de 200 periodos. Y a esa EMA de 200 periodos vamos a incorporar una nueva EMA de 55 periodos. Y bueno, vamos a colocarle otro color. Y listo, acá tenemos ya eh, una gráfica bastante limpia. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer es tratar de conseguir el cruce de las EMAs, que ya es común esa estrategia, ¿no? Pero vamos a estar incorporando un nuevo elemento. Vamos a ir en la gráfica y le vamos a ir una y otra vez y la vamos a tratar de entender la estrategia. Fíjense que acá se da el cruce justo en estas velas rojas que están acá. Esta vela roja, después se da una verde y se da una roja, ya se dio el cruce. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar un Fibonacci en la última bajada porque vamos a hacer una entrada a la baja. Entonces, vamos a hacerlo, el Fibonacci, y en teoría el cruce se da acá. Pero ¿qué vamos a buscar con esa estrategia? Uno, que buscar el Fibonacci que esté más cercano a la EMA de 200 una vez que se dé el cruce. Y una vez que eso se dé, nosotros vamos a colocar y vamos a entrar en este caso, si acá se da en esta vela el cruce de la EMA, nosotros trazamos el Fibonacci y vemos que la más cercana, por encima incluso de la de 50, la más cercana es la de 38 periodos. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos el periodo más cercano a Fibonacci en la EMA de 200, pero cuando se dé el cruce de la EMA de 55 sobre la de 200, entonces nosotros vamos a hacer una entrada en ese punto, justo en el punto cuando coincida Fibonacci y EMA de 200, y vamos a colocar un stop loss por encima del siguiente nivel de Fibonacci.
Si esta entrada se da, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues fíjense todo lo que nos ha dado. ¿Ok? Eh, la salida sí va a depender de cada uno de ustedes. Yo no voy a marcar una salida. Si usted quiere marcar salida en rompimiento la de 200 perfecto con la vela, ya eso es cuestión de cada uno de ustedes. Yo creo que lo ideal es ir a una proporción de 1 a 2 o de 1 a 5. Una vez que se cumple esa proporción de 1 a 2, si yo estoy arriesgando, por ejemplo, haciendo una entrada en este nivel y a este nivel, yo creo que una proporción 1 a 2 sería justamente en estas velas. Ahí hay 1 a 2 aproximadamente. Y aproximadamente acá se daría 1 a 5. Pero ya eso va a depender de quién va a operar. ¿Ok? Fíjense que acá no hay cruce, por lo tanto no podemos hacer la entrada. Vamos a tratar de conseguir en otro mercado para que veamos cómo funciona la estrategia. En el STIP pues se ve un mercado bastante horrible, pero fíjense que acá sí se dio un cruce justo en esta vela. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el último nivel, en este caso de bajista, para hacer nuestra entrada y miremos si hay un nivel cercano a la de 200. Y fíjense que el nivel más cercano, desde la última, no lo voy a marcar acá, eso lo quiero acotar, porque aquí hay un retroceso, pero voy a marcarlo en el último nivel bajista. Acá, si lo ponemos a ver, hay un bajo más bajo, por lo tanto tendría que ser acá. Pero yo lo he marcado en el último nivel bajista, siempre y cuando se me dé el cruce de la EMA que me dio acá. Acá el nivel más cercano me va a coincidir con el 61, que es un nivel bastante importante en Fibonacci. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esperamos que llegue hasta este nivel. Acá sí tenemos que determinar dónde vamos a marcar nuestro stop loss porque el 100% está extremadamente holgado. Entonces, si nosotros entonces marcamos acá un orden block, vamos a ver que acá hay una zona de interés y el mercado puede venir a buscarlo. Sin embargo, yo me dejo llevar por, en este caso, un stop loss a este punto que estaría por encima de ese nivel, este alto mucho más bajo. Y allí yo me colocaría mi stop loss y haría mi entrada en este nivel justo donde va a llegar esa vela o los siguientes 2 minutos. En todo ello, y así es como consiste la estrategia. Algunas personas consideran de que desde el nivel 50 al nivel 61 es una zona. Por lo tanto, las entradas deberían marcarse dentro de esa zona. O sea que en la zona 50 podría hacerse una entrada a la baja ya directamente. Pero si vemos una zona, también tenemos mucho más riesgo. Ya es cuestión de cómo sepa usar usted el Fibonacci para poder hacer la entrada. Que en este caso se está dando una entrada en el STIP, por ejemplo, ¿no? Sí, o por lo menos se está acercando hacia la entrada. Lo voy a dejar allí, pero voy a ver si consigo otro mercado como el 75. A mí me gusta, voy antes al 75 un segundo. Al 75 un segundo, fíjense que no hubo forma de hacer la entrada. ¿Por qué? Porque el cruce se dio acá. Fíjense que si nosotros hubiésemos marcado el FIBO, pues no hubiese llegado nunca a la zona porque se dio bastante, pero bastante larga. Y acá tampoco se hubiese cumplido, puede ser que se hubiese cumplido si hubiésemos marcado el FIBO, pero que una zona muy lejana a la de 200. Allí no podemos estar marcando entrada. Vamos a ver qué ocurre acá. Fíjense que esta está interesante. ¿Por qué está interesante? Porque acá, justo acá, se da en este caso el cruce. Si ven, se da el cruce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Marcamos el FIBO desde la última hasta donde se dio el cruce o el nivel más bajo, que casualmente fue ante a esto. Y fíjense que la zona más cercana era el nivel 50. ¿Ok? Fíjense que la zona más cercana era el nivel 50 a la EMA de 200. Por lo tanto, nuestro stop loss hubiese estado marcado acá. Nosotros hacemos la entrada y el mercado se va a la baja. ¿Okay? Si hubiésemos hecho una entrada 1 a 2, como yo les digo, fíjense que este sería nuestro riesgo, pero la entrada 1 a 2 sería entrada allí y justo fíjense que el 1 a 2 se da en este punto y se hubiese cumplido. Entonces, acá el mercado vuelve a llegar al nivel 61, pero sigue el nivel más abajo y va disparado a la baja. El índice de volatilidad 75. Como podemos observar, esta estrategia se repite una y otra vez pues voy a invitar a todos los miembros del canal de Book Gratis 12, binarias y Forex sobre todo, eh, que practiquen esta estrategia e implementenla porque considero que la persona que la escribió
pues es bastante acertada en el análisis que está haciendo porque es repetitivo y esto es algo que esa persona detectó, por lo tanto vamos a aprovecharnos de eso. Vamos a aprovecharnos de esta estrategia y que podamos entonces poder sacar provecho. Bien, voy a dejar el video hasta acá. Cualquier cosa entonces compartan sus resultados en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Y a las personas del canal de Book Gratis 12, pronto le daré una buena sorpresa, le daré un buen regalo sobre algunos bots que me proporcionaron miembros del canal que los veo bastante interesantes y que creo que son bots que son muy, muy bien diseñados. Entonces, voy a estar compartiendo esos robots allá en el canal de Boot Gratis 12, pero será un poco más adelante cuando yo le haga pruebas en reales. Por ahora hemos estado haciendo pruebas en demo y va muy bien. Bien, feliz noche y cualquier cosa entonces nos conseguimos por el canal de Boot Gratis 12.